Bendiciones, bendiciones, shalom para todos los que están escuchando estos audios. Estamos compartiendo todos los días un capítulo de esta versión que es la Sefer Dabar Aleph Tav, una versión actualizada y viene adaptada al hebraísmo en palabras en hebreo. Viene con comentarios. Me gusta mucho esta versión que estamos leyendo y estoy compartiendo diariamente un capítulo. Bueno, estamos ahorita en el Evangelio de Marcos o Mordecai, en el capítulo 14. Padre eterno, nuestro Elohim todopoderoso, te damos las gracias por ser esa luz en nuestra vida. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por lo que nos estás brindando cada día. Gracias por la paz, por la shalom que tenemos. Que seas tú a través del Ruach HaKodesh, guiándonos siempre, enseñándonos a hacer las cosas correctamente, ir por el camino de la rectitud, siempre haciendo las cosas con justicia y como tú nos ordenas a nosotros, Padre. Guíanos siempre a través de estas palabras. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, dice de la siguiente manera, dice: y aconteció que en unos días más la celebración de Pesaj, es decir, la Pascua, y de Hag Hamatzot, que son panes sin levadura, se acercaba. Y los principales de los sacerdotes y los escribas de la Torá buscaban cómo podrían arrestar a Yeshua y darle muerte, pero ellos decían: no durante la celebración, la solemnidad, porque el pueblo se amotinará. Mientras él estaba en Betania, en la casa de Shimeón, el hacedor de ollas, corrección del arameo, eso también está en el libro de Mateo. Mientras comía, una mujer vino con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso de aceite de nardo. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Pero algunos allí amargamente se dijeron así: ¿por qué desperdician este perfume? Pudo haber sido vendido por 300 dinar, que son unas monedas romanas, un cuarto de shekel, y ellos murmuraron de ella. Pero Yeshua dijo: déjenla en shalom. ¿Por qué la están molestando? Ella ha hecho algo muy bueno para mí, porque siempre tendrán pobres entre ustedes, y cuando quieren los pueden ayudar, mas a mí no me tendrán siempre. Lo que ella pudo hacer, lo hizo de antemano. Ella derramó perfume sobre mi cuerpo para prepararlo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que estas buenas noticias, esta besorá, se proclamen en el mundo, lo que esta mujer ha hecho será dicho en memoria de ella. Y aquí está escrito, ¿no? Por eso está en este evangelio, en el de Mateo y en el de Marcos. Y Judá Iscariot, que es Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales de los sacerdotes, los Coanim, para entregar a Yeshua, y ellos se complacieron al oír esto y le ofrecieron plata, y él comenzó a buscar una buena oportunidad para entregarlo. Y aconteció en Hag Hamatzot, en panes sin levadura, en el primer día, cuando sacrificaban los corderos para Pesaj, le dijeron a él los talmidim, los discípulos: ¿dónde deseas que comamos Pesaj para ir a prepararla? Y él envió a 2 de sus discípulos diciendo a ellos: vayan y entren en la ciudad, y un hombre que lleva un cántaro de agua se encontrará con ustedes, síganle a él. Y en la casa que entre le dicen al dueño de la casa: así dice el maestro, ¿dónde está la habitación de huéspedes donde voy a comer Pesaj con mis discípulos? Y él les mostrará a ustedes una habitación grande arriba, amueblada y lista, y hagan los preparativos para nosotros allí. Los discípulos salieron y vinieron a la ciudad y encontraron las cosas tal como él les había dicho, y se prepararon para Pesaj. Cuando anocheció, Yeshua llegó con los 12, y mientras se sentaban y comían, Yeshua dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me entregará. Y ellos se entristecieron y empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo? Y él les respondió: es uno de los 12, el que moje conmigo el matzá, es decir, el pan sin levadura, el pan ácimo en el plato. Porque el Ben Hadán, el hijo del hombre, morirá, tal como dicen los escritos que sucederá, pero ay del hombre por el cual el hijo del hombre es traicionado.
hubiera sido mejor para él nunca haber nacido. Y mientras comían, tomó Yeshua pan o lejen y declaró la berajá, la bendición. Lo partió y lo dio a ellos diciendo: tomen, este es mi cuerpo. También tomen una copa de vino. Y cuando declaraba las bendiciones, él se la dio a ellos, y todos ellos bebieron. Y él les dijo: esta es mi sangre, sangre del Brit Hadashah, es decir, del pacto renovado. Eso es lo que significa lo que le llaman el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Pueden leer en Jeremías 31:32 o Shemot Éxodo 24:8, que es derramada por muchos. Es la sangre del Cordero Yeshua. De cierto les digo yo a ustedes que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel que beberé del vino nuevo en el reino de Elohim. Y después de cantar unos Halelot, salieron al monte de los olivos. Y Yeshua les dijo: todos ustedes perderán la emuná en mí, la fe en mí, porque los escritos dicen: heriré de muerte al roeg, es decir, al pastor, y todas las ovejas se dispersarán. Zacarías 13:7. Pero después que sea levantado, iré delante de ustedes a Galilea. Y Kefa, o sea Pedro, le dijo: aunque todos los otros pierdan la emuná en ti, yo no. Y Yeshua le respondió: de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el anunciador llame 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Aquí dice, ver comentario en el 14:72. Más adelante lo vamos a ver. Pero Kefa, Pedro, seguía insistiendo: aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré. Y todos dijeron lo mismo. Y fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Yeshua dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a hacer oración, tefilá. Y llevó a Kefa y a Jacob y a Johanán con él, y gran dolor y angustia le sobrevino. Y les dijo: mi corazón está tan lleno de tristeza que pudiera morir. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Y yendo un poco más lejos, cayó a tierra y clamó en oración, que si fuera posible esta hora pasara de él. Abí, decía: Padre mío, todas las cosas son posibles para ti, retira esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y él regresó y los encontró durmiendo. Y les dijo Pedro: Simeón, ¿estás dormido? ¿No pudiste quedarte despierto por 1 hora? Velen y hagan oración, para que no sean puestos a prueba. El ruaj en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y de nuevo se fue a hacer oración, diciendo las mismas palabras, y de nuevo vino y los encontró durmiendo. Los ojos de ellos estaban tan cargados y no supieron qué contestarle. Y regresó la 3ª vez y les dijo: por ahora sigan durmiendo, tomen su descanso. Así es suficiente. La hora ha llegado. Miren, el Hijo del Hombre está siendo entregado en las manos de los pecadores. Levántense, aquí viene el que me traiciona. Y mientras Yeshua todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él una turba que traía espadas y bastones, y con ellos los principales de los sacerdotes, los escribas de la Torá y los ancianos. Y el que lo había entregado les había dado una señal diciendo: el hombre al que yo bese, ese es el que ustedes quieren, agárrenle y llévenselo custodiado. Y cuando él llegó, se acercó a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Y le pusieron las manos de ellos encima y se lo llevaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y Yeshua le dijo a ellos: ¿así que salen como contra un ladrón con espada y bastones para agarrarme? Y yo día a día estuve cerca de ustedes enseñando en los patios del templo, y no me arrestaron. Pero para que se cumplan los dichos por los Ketubim, por los escritos, y ellos lo abandonaron y huyeron todos. Y un muchacho, lo siguió con una tela de lino a su alrededor sobre su cuerpo, y lo agarraron. Y él dejó la capa en las manos de ellos y salió corriendo desnudo y llevó a Yeshua al sacerdote mayor, con quien todos los principales de los sacerdotes, ancianos y escribas de la Torá estaban reunidos. Y Kefa le siguió a la distancia hasta dentro del patio del sumo sacerdote, donde se sentó con los guardias y se calentaba con el fuego.
Y los Rashei Hakohanim, o sea, los sacerdotes y todo el Sanedrín, trataron de encontrar testimonio contra Yeshua para así poder darle muerte, pero no pudieron encontrar ninguno, porque muchos testigos falsos contra él se presentaron, pero sus testimonios no coincidían entre sí. Y se levantó uno de los hombres que estaba allí y de los testigos falsos diciendo: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos de hombres, y en 3 días construiré otro, no hecho de manos de hombres. Y también en esto sus testimonios no coincidían. Y el sumo sacerdote se levantó delante de Yeshua y le preguntó: ¿no respondes nada de lo que testifican contra ti? Pero él permaneció en silencio y no dio respuesta. De nuevo el sumo sacerdote le dijo: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y le dijo Yeshua: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha del poder y viniendo de las nubes de los cielos. Y se rasgó el sumo sacerdote las vestiduras y dijo: ¿por qué todavía necesitamos testigos? He aquí ustedes lo escucharon hablar blasfemias. ¿Qué ustedes piensan? Y todos los principales de los sacerdotes le declararon todos culpables de muerte, y comenzaron ellos a escupirle, y después que le vendaron los ojos, le empezaron a golpear con los puños, diciéndole: dinos algo. Y mientras los guardias se lo llevaban, también lo golpeaban. Y cuando Pedro, Kefa, aún estaba abajo en el patio, una de las jóvenes sirvientas del Cohen Hagadol le vio a Kefa calentándose a sí mismo, y le miró fijamente y le dijo: tú estuviste con el hombre de Nazaret, Yeshua. Pero él negó, diciendo: no sé ni entiendo lo que dices. Entonces salió hacia la entrada y llamó el anunciador, y llamó el que anunciaba que el templo estaba abierto. Y la sirvienta le vio allí y empezó a decirle a los que esperaban: este hombre es uno de ellos. Otra vez le negó. Un poco más tarde los mirones mismos dijeron a Kefa: tú debes ser uno de ellos, porque tú eres de Galilea. En este momento comenzó a invocar una maldición sobre él mismo mientras juraba: yo no conozco a este hombre del cual ustedes hablan. Inmediatamente el anunciador llamó por segunda vez. Entonces Kefa recordó lo que Yeshua le había dicho: antes de que el anunciador llame 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y echándose a sí mismo al suelo, lloró. Hay un comentario aquí de aclaración, dice: en los tiempos del Mishkan, del templo y del segundo templo, las órdenes de los sacerdotes tenían su responsabilidad en toda la abodá a Yahvé. Dentro de esta abodá se encontraban los 15 oficiales del templo, que cada uno llevaba a cabo su abodá. Uno de ellos era llamado el Givini, el gritador, o el que llamaba. Él todos los días tenía la función de abrir las puertas del templo y llamar a los levitas a sus puestos y al pueblo de Israel al templo a adorar. Este oficial del templo gritaba con voz fuerte 2 veces, la primera para llamar a los levitas y la segunda llamaba al pueblo, para que ellos supieran que ya el templo estaba abierto para dar sus ofrendas, etc. Y la tercera era para repetir las 2 primeras. Esta actividad se llevaba a cabo todos los días al amanecer. A través del tiempo se perdió esta información, y como esta actividad se llevaba a cabo a veces casi al mismo tiempo que el gallo canta al amanecer, se generalizó su significado. Yeshua en Matillahu, o sea, en Mateo 26:34, declara a su discípulo: antes de que cante el gallo. Y después de 26:75, él se refiere al oficial que gritaba llamaba a las actividades del templo. Se usa en hebreo así: y llamó el gallo, el cual no tiene sentido, sino llamó el Givini, el anunciador del templo. Amén. Son las palabras de Yeshua.
Ya están anunciando, pues ya vemos que ya lo arrestaron. Él venía anunciando su muerte, ya lo había dicho, que al tercer día iba a ser levantado, y aquí está cumpliéndose todo lo que había escrito. También los profetas habían anunciado todo esto. Isaías, que iba a ser golpeado, que iba a ser llevado todo a él, que no iba a abrir su boca, no iba a decir nada. Y nada, pues esta es la palabra de Yeshua. Padre, te damos gracias por tus palabras, gracias Yeshua por ir en vez de nosotros ir a esa muerte, a esa maldición. Fuiste tú y te hiciste maldición por nosotros, llevando nosotros en ti esos pecados de nosotros, llevando toda la culpa de lo que nosotros habíamos hecho, Padre. Gracias por perdonarnos, gracias por hacerte cargo de nosotros, por ayudarnos, por limpiarnos, por librarnos de toda maldad, de toda culpa. Gracias por hacernos parte de ti, Padre eterno. Bendecimos siempre tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.